Gracias, hermano Fernando. De verdad que hermoso es poder decir que somos hijos de Dios. Amén. Ser hijo de Dios es un privilegio. Aunque muchas doctrinas por ahí dicen que son hijos de Dios, no todos somos hijos de Dios, solo aquellos que hemos creído en ese Salvador que vino al mundo a morir en la cruz por nosotros. Gloria a Dios por eso. Damos gracias al Señor porque como hijos de Dios hemos pasado una semana difícil, pero aquí nos tiene. Damos la gloria y la honra a Él. Sabemos que Él tiene un propósito, sabemos que las luchas continúan. En el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Tenemos que tenerlo presente, que van a haber pruebas, van a haber situaciones, pero como hijos de Dios vamos a salir adelante. Y aunque humanamente lo peor que le puede pasar a una persona, humanamente hablando, es la muerte, es un paso necesario para estar en la presencia del Señor. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Hoy queremos compartir un tema, dos escenarios que nos presenta la palabra de Dios, donde la enseñanza es evangelizar. Es necesario que nosotros entendamos que nuestro papel aquí en esta tierra, nuestra responsabilidad y nuestro privilegio es evangelizar. Es llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación a esas personas que andan en tinieblas porque no conocen la palabra de Dios. Muchas personas han conocido a Cristo como su Salvador personal, pero luego se enredan en los negocios de la vida y se apartan del servicio al Señor. Muchos inician con un fervor increíble, con deseos de hablarle a todo el mundo de lo que hizo Cristo en su vida, pero luego, como dice allá en Apocalipsis, luego ni frío ni caliente. Nos pasa la euforia y ya no nos interesa hablarle de Cristo a otras personas. El Señor nos enseña en este pasaje que hay que hacerlo. Hay que salir, hay que ir a llevar el mensaje del Evangelio. Cuando leemos los Evangelios con detenimiento, nos damos cuenta que los discípulos tuvieron 3 llamados para que se convirtieran en pescadores de hombres. Fueron llamados por el Señor antes de su muerte para ser pescadores de hombres. Pero luego volvieron a sus actividades habituales. A pescar sí, pero no alma. A pescar peces. La pesca en el mar de Galilea tiene mucho significado para nosotros. El mar de Galilea es un escenario donde el Señor Jesucristo desarrolló mucho su ministerio, conocido como el mar de Tiberias, Genesaret. Y allí hay cualquier cantidad de enseñanzas para nosotros cuando leemos estos pasajes. Hoy veremos 2 escenarios. En ambos el Señor nos revela antes de su muerte que tenemos que ser pescadores de hombres. Y después de su muerte nos vuelve a insistir en que seamos pescadores de hombres.
Hay que predicar el Evangelio. Hay que salir a pescar almas para Cristo. Hay que pescar donde hay peces. Y hay que pescar según las instrucciones de nuestro Señor. La gran comisión es un deber y una responsabilidad de todos los cristianos. Debe ser el enfoque principal de todas las iglesias. Pero qué triste, cuando hoy en día ya no vemos el enfoque evangelístico en las iglesias. Ya no vemos un corazón misionero en las iglesias. Cada quien está viviendo como mejor le parece, como el tiempo de los jueces. Y se nos ha olvidado que Cristo vino a este mundo a morir en la cruz, que el Evangelio de las buenas nuevas de salvación, así como nos llegó a nosotros, y hoy estamos tan seguros cantando qué bueno es ser cristiano. No nos acordamos que allá afuera hay alguien que quisiera cantar así también con nosotros. La gran comisión es un deber que no estamos cumpliendo. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por la oportunidad que nos das de servirte. Gracias, Señor, porque aún en las tribulaciones, aún en la enfermedad, aún, Señor, tú nos tienes aquí. Damos gracias por esta congregación, por el ánimo de los hermanos que han tenido de venir hoy, por los que están en su casa viendo la transmisión. Bendícelos, Señor. Damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres misericordioso, porque para siempre es tu misericordia. Aún te fallamos, Padre, aún te fallamos muchas veces, perdónanos, pero tú siempre estás con nosotros. Gracias, Padre, te damos por este nuevo día, por esta congregación, por cada uno de mis hermanos. Y te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que captemos lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Señor, tuya es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 5, y versículo 1, del versículo 1 al 11. Vamos a ver la pesca milagrosa antes de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El título de esta enseñanza es: ¿y tú qué estás pescando? ¿Y tú qué estás pescando? Boga mar adentro. Boga mar adentro. Dice la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían.
Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador, soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. El lago de Genesaret, el mar de Galilea, el mar de Tiberias, como usted lo quiera poner, es el mismo escenario. Noten que en el primer versículo nos dice allí que había gran gentío. Había un gentío que se agolpaba sobre Jesús para oír la palabra de Dios. Qué interesante. Mucha gente. En otro evangelio dice que lo apretaban. Querían escuchar la palabra de Dios. Hoy en día, hermanos, también hay mucha gente que quiere escuchar la palabra de Dios. Pero tristemente no hay quien predique la palabra de Dios. Cada vez hay menos. Hay mucha gente allá afuera que desean escuchar de la palabra de Dios, que desean escuchar el mensaje de salvación, que están perdidos, están en tinieblas, no saben qué hacer con sus vidas, pero no hay quien les explique, quien les predique la palabra de Dios. Hoy en día, las iglesias o la iglesia en general está tibia. No hay muchos cristianos con un corazón evangelista. No hay muchos cristianos con cargas en sí por las almas que se están yendo al infierno. Jesucristo dijo en Apocalipsis: por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lastimosamente, el cristianismo de hoy anda así. Jesús estaba predicando a la orilla del mar y la multitud de gente se agolpaba para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros por esas personas que se están yendo al infierno sin Cristo? ¿Será que estamos tibios? ¿Ni fríos ni calientes? Tengamos cuidado, hermanos, porque es un privilegio hablar de Cristo. Es un privilegio, es un gozo. Cuando usted le habla de Cristo a una persona y esta persona acepta al Señor como su Salvador personal, es un gozo. Pero no hay quien lo haga en este tiempo. Ahora, después de la pandemia, peor aún. Si ya antes de la pandemia unos cuantos salíamos a evangelizar, hoy en día peor. Pero no hay excusa. La tarea es ir y predicar la palabra de Dios. Cristo aquí nos está dando una gran enseñanza. Los pescaderos dice ahí que estaban lavando sus redes. Más adelante dice que no habían pescado nada. Pero Cristo aprovechó el momento para subirse a una de esas barcas y utilizar la barca como un púlpito para predicar la palabra de Dios.
el Señor Jesucristo pidió que empujasen la barca un poquito más afuera. Me imagino que había tanta multitud que tenía que alejarse un poquito para predicar. Pero desde la barca dice aquí que enseñaba la palabra de Dios. Dice el versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué enseñanza hay aquí, hermano? Los púlpitos son una barca para enseñar la palabra de Dios, para que el evangelio llegue a los corazones. Pero Jesucristo estaba en la playa, tomó una barca, predicaba en la playa y tomó una barca y predicaba desde la barca. ¿No cree usted que le está diciendo que usted puede predicar el evangelio en cualquier parte? Que usted puede coger su Biblia e ir allá a Juan Díaz y predicar la palabra de Dios. Puede coger su Biblia e ir allá a Cerro Viento Rural a predicar la palabra de Dios. O puede ir al Crisol y predicar la palabra de Dios. No importa dónde usted esté. Él estaba en tierra y luego en el mar. No importa dónde usted esté. Usted debe predicar la palabra de Dios. La barca de pesca es un lugar para comunicar la palabra de Dios. Hoy domingo, muchos púlpitos, muchas barcas están siendo ocupadas predicando la palabra de Dios. Pero luego, toda la semana, no hay quien hable de Cristo. Todos nos enredamos en los negocios de la vida y no hablamos de Cristo. ¿Cómo nos hace falta ese deseo ferviente que tenía la iglesia primitiva, que es nuestro modelo? Hechos capítulo 1 y 2, 3 y 4. Nuestro modelo es la iglesia primitiva. Perseveraban en las casas, perseveraban en el templo, perseveraban unos con otros y la palabra de Dios corría grandemente. ¿Cómo nos hace falta eso, hermanos? Estos discípulos fueron llamados 3 veces. Mire Mateo 4:19. Pero dejaban de pescar hombres para ir a su oficio de nuevo. Mateo 4:19. Dice la palabra de Dios allí. Voy a leer desde el 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaba la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Marcos 1:17. Marcos 1:17. Pasaje paralelo allí. Andando, de 16, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Era su profesión. Fueron llamados a ser pescadores de hombres. Pero luego quedaban en su oficio normal pescando de nuevo. ¿No le parece eso igual a nosotros? Hemos sido llamados para servir al Señor, para predicar las buenas nuevas de salvación, pero nos enredamos en los negocios de la vida, nuestras profesiones también.
y ya no nos acordamos durante la semana de salir y hablarle a la gente de Cristo. Dice que ellos, arrojando su red al mar, porque eran pescadores, siguieron a Jesús. Pero luego, nuevamente, se apartaban a su oficio normal. Esto sigue pasando hoy en día. Es bueno de tener nuestras profesiones, pero no nos olvidemos de nuestra profesión principal, hablar de Cristo. Tenemos que evangelizar. Vamos a Lucas nuevamente, versículos 4 y 6, ahí en el capítulo 5. Miren lo que pasó aquí. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Boga mar adentro y arroja las redes. ¿Qué quiere decirnos la palabra de Dios? ¿Qué quiere decirnos la palabra de Dios? Hay que ir más allá. No nos quedemos sentados. No nos quedemos en un solo lugar. Ah, bueno, sí, la iglesia de San Antonio tiene un bonito templo, me gusta estar allí. Pero ¿por qué no vamos a predicar a El Crisol con Bruce allá? ¿Por qué no vamos a Cerramiento Rural? ¿Por qué no vamos a Pedregal, a Juan Díaz? Hay que ir más allá. Jesús estaba predicando la palabra de Dios, primero en la orilla, luego en la barca, y luego le dice: boga mar adentro. Hay que ir donde están los peces. Es un mensaje claro. Hay que salir. Tenemos que ir más allá a predicar el evangelio. Hay que ir donde están los peces. ¿Por qué no a Brisa? ¿Por qué no a Crisol? ¿Por qué no a Pedregal? ¿Por qué no a Juan Díaz? ¿A dónde quiere ir usted a pescar hoy? Jesús nos está diciendo, nos está dando la instrucción. Hay que ir más allá. Y de eso se tratan las misiones. De ir más allá a predicar el evangelio para que hayan almas salvas. El Proverbio 11:30 parte B dice que es sabio ganar almas. ¿Cómo estamos aplicando nosotros eso a nuestras vidas? Tenemos compañeros de trabajo que nunca han visto la luz del evangelio. Tenemos compañeros de la universidad que nunca les han hablado de Cristo. Vecinos, familiares. ¿Qué estamos haciendo? Es sabio ganar almas. Tiene recompensas celestiales. Cuando usted gana a alguien para Cristo, hay fiesta en los cielos. ¿Qué estamos haciendo? Miren el versículo 5 aquí, Pedro le responde al Señor, dice: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. La frase, pero en tu palabra echaré la red, significa obediencia. Eran pescadores profesionales, sabían lo que estaban haciendo, pero no cogieron nada. Pero Cristo le dice: boga mar adentro, echa la red, y ellos obedecieron. La pregunta es, hoy nos está diciendo el Señor: anda más allá, echa tu red y pesca. ¿Vamos a obedecer? ¿Vamos a obedecer la palabra de Dios? ¿O a partir de ahora, a la 1:30 que salimos, ya se nos olvidó todo?
tendrá que pasar el Señor nuevamente y vernos por ahí y decir, vengan que los voy a hacer pescadores de hombres de nuevo. No, no creo que sea así. Pedro demostró humildad allí y demostró obediencia en tu palabra. Es bueno que nosotros todo lo que hagamos lo hagamos en la palabra de Dios. Que obedezcamos la palabra de Dios. Que andemos siempre en su voluntad. Qué bueno sería que todo lo que hagamos lo hagamos en nombre de la palabra de Dios. Hay que obedecerla. La pregunta, hermanos. Pedro obedeció y fue y echó la red y cayeron tantos peces que la red se rompía, premio a la obediencia. La pregunta que me hago yo es, ¿usted qué está pescando últimamente? ¿Cuándo fue la última vez que usted ganó un alma para el Señor? ¿Lo recuerda? ¿Cuándo fue la última vez que usted echó la red? En obediencia a Cristo y ganó un alma para el Señor. ¿Sabe qué está pasando con nosotros? No soy la excepción, pero es lo que está pasando. Salimos diariamente a trabajar, volvemos del trabajo cansados a la casa, muchas veces sin ánimo, envueltos acá en los revolús que hay en nuestros trabajos. Regresamos a la casa y siguen los problemas y cansancio, desánimo. Llega la quincena y cobramos y ya no nos alcanza. Y no nos damos cuenta de algo. Estamos enredados en los negocios de la vida y nos olvidamos de pescar para Cristo. Estamos perdiendo recompensas. Nos estamos enredando en el diario vivir. Día tras día nos pasa igual. Nos levantamos temprano. Muchas veces ni la Biblia leemos porque ya se hizo tarde. Y ya si llego tarde me van a botar del trabajo. Y voy corriendo para allá. Regreso en la tarde con el tranque ya cansado en la noche. Y se nos olvida nuestro principal trabajo. Hablarle de Cristo a alguien. Es tiempo que meditemos un poco en esto, hermano. Porque realmente el mundo de hoy, por eso es que hay frialdad en el cristianismo. El mundo de hoy nos tiene envueltos a todos. El mismo demonio, Satanás, que es el jefe de este mundo, nos enreda a nosotros también. Y ya no tenemos ni tiempo de venir al culto. Tengamos cuidado. No estamos pescando para el Señor y estamos enredados en los negocios de la vida. Mira lo que nos dice 2 de Timoteo 2:4. 2 de Timoteo 2:4. Voy a leer desde el 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. ¿Es usted un buen soldado de Cristo? Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Queremos agradar a Cristo? No se enrede en los negocios de la vida. Y sirva al Señor como su jefe principal. Qué interesante. Pero nuevamente, el mundo y aún nosotros los cristianos andamos enredados en los negocios de la vida. Tristemente, así es. La pesca, aquí no habían pescado nada, pero aquí la pesca tuvo que llevarse bajo instrucciones específicas del Señor. Y aquí tenemos que aprender de este pasaje de 11 versículos 3 grandes lecciones. Número 1, para pescar, usted tiene que ir a donde se encuentran los peces.
Hablando yo con los jóvenes, les he dicho varias veces, ustedes ven en los parques de a los alrededores, en las tardes, cómo se junta la juventud allí. Ahí están los peces. Solo hay que echar la red para pescar para Cristo. Pero ¿saben qué red les llega a los parques esos donde están jugando de todo tipo de cosas? Le llega la red de los narcotraficantes. Y al poco tiempo usted ve que están haciendo cosas extrañas en el parque. Quizás porque nosotros no hemos ido con la red, con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a predicarles ahí al parque. Hay que pescar donde están los peces. Hemos estado yendo a Cerro Viento Rural. Allí hay peces. 18 niños escuchando la palabra de Dios. Ayer fue Bruce y Johan al Crisol. Allá hay peces. Pero se necesitan pescadores de almas. La mies es mucha, mas los obreros pocos. Número 2. Hay que utilizar la red adecuada y ser paciente. Usted tiene la palabra de Dios. Solo tiene que llevarla y explicarle el evangelio a la gente. Se están yendo por el otro camino porque nadie hay quien le explique la palabra de Dios. Ser paciente. Creo que hay un error también que nos acostumbraron a muchos de nosotros, que cuando salíamos teníamos que ganar alma de todas maneras. Nosotros no ganamos alma, las gana el Señor, nosotros somos el instrumento. Y número 2, debemos ser pacientes. Si hay que ir 1, 2, 3 veces, 4 veces a hablar con alguien, hay que hacerlo. Para pescar hay que ser muy paciente. Yo no sé si les conté que yo fui pescador cuando era niño. Y muchas veces nos pasamos la noche entera con la cuerda ahí. Ni un pez. Pero ya los mayores sabían que golpe de 3, 4 de la mañana había pesca. Y se perseveraba y hasta el final, 3, 4 de la mañana, llegaron los peces. Hay que ser paciente. La pesca de almas para el Señor es aún más difícil, porque estamos lidiando con el ser humano. Hay que ser paciente, llevar la red y tener paciencia. Número 3, la lección más importante en este pasaje la tenemos en que hay que pescar de acuerdo a las instrucciones del Señor. El Señor le dijo, empujen la barca más allá, boga mar adentro, anda un poco más allá y tira la red. Hay que seguir las instrucciones del Señor. Eso nos indica que cuando vamos a hablarle a alguien de Cristo tenemos que orar primero. Hay que orar. Hay que poner el nombre de la persona en manos del Señor. Hay que poner todo el trabajo en manos del Señor y nosotros ser los vehículos, el instrumento. Y dejar que el Espíritu Santo trabaje. En el discipulado se enseñan 4 tipos de territorios donde se puede sembrar la semilla. Inclusive uno son los ateos. Hay que tener mucha paciencia. Para pescar hay que tener paciencia. Y para pescar almas para Cristo hay que tener mucho más paciencia. Pero hay que hacerlo. El mensaje aquí es que si Cristo lo hizo y nos enseñó cómo hacerlo, nos dio la instrucción para hacerlo, tenemos que hacerlo. No nos quedemos más estáticos. Miren el versículo 8 ahí en Lucas 5. Viendo esto, Simón Pedro, viendo la cantidad de peces, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor. Pedro está reconociendo la deidad de Cristo. Soy un hombre pecador. Esta es una enseñanza para que nosotros de una vez por todas reconozcamos que nosotros somos pecadores, desobedientes, obstinados. Así somos nosotros.
Delante del Señor no somos nada. Tenemos que reconocer humildemente que somos pecadores. Pedirle perdón y seguir trabajando para Él. Qué acto de humillación de Pedro. Apártate de mí, Señor, porque yo soy un pecador. Pedro reconoce su pequeñez ante la deidad del Señor, ante la grandeza. Él está diciendo, es como si dijera, Señor, tú me llamaste a ser pescadores de hombres, pero yo he venido aquí a pescar nuevamente peces a mi oficio, pero me he dado cuenta que sin ti nada soy, porque ni un pez siquiera pude conseguir si no vienes tú y me das la instrucción. Debemos vivir nuestras vidas bajo las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. No trate de hacer las cosas por sus propios medios. Póngase todo en manos de Cristo. Y reconozca su grandeza, su poder, su deidad. Y reconózcase usted como un humilde pecador también. Tenemos que ser más humildes, hermanos. Dice aquí que este era el segundo llamado que tenían estos discípulos para ser pescadores de hombres. Ahora dice aquí que dejaron todo. Mira el versículo 9. Porque 9 en adelante, porque la pesca porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Pero Jesús les dijo, Simón, no temas, desde hoy serás pescadores de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. La pregunta, nos están llamando a ser pescadores de hombres. ¿Cuántos estamos dispuestos a seguirle? Dejándolo todo, le siguieron. ¿Saben qué significa todo? Seguir a Cristo no es tan solo aceptarle como único y suficiente Salvador personal. Ese es el primer paso. Seguir a Cristo es dejar todo la vieja vida, dejar el pasado para dedicar el futuro a nuestro Señor. Despojaos del viejo hombre y vestidos del nuevo según Dios. Eso es seguir a Cristo. ¿Estamos dispuestos? Qué hermosa lección. Qué hermosa lección para nosotros. La pesca milagrosa antes de la muerte de Cristo. Tenemos que predicar la palabra de Dios, tenemos que obedecer las instrucciones del Señor y salir más allá a tirar nuestra red. Tenemos que ir más allá a llevar el Evangelio. ¿Cuántos estamos dispuestos a ir más allá? Gloria a Dios por eso. Pidámosle a Dios que nos dé ese deseo grande en nuestro corazón de llevar el Evangelio un poco más allá. ¿Saben qué, hermano? Que a veces estamos tan fríos que ya no queremos ir ni siquiera más allá a donde el vecino, que nos divide una cerca nada más. Ni allí queremos llegar a hablarle de Cristo. Es tiempo que nosotros de verdad decidamos seguir a Cristo. Hay un himno muy bonito, he decidido seguir a Cristo. Lo cantamos con emoción, pero ¿lo hacemos? Póngalo en práctica. Siga a Cristo. Pero recuerde, seguir a Cristo no es tan solo aceptarle como Salvador personal, es cambiar tu vida y dedicarla a Él. Punto número 2 de esta enseñanza. Vamos a Juan, capítulo 21. Juan, capítulo 21.
La pesca milagrosa después de la muerte y resurrección de Cristo. Juan 21 del 1 al 3. Miren lo que dice allí. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, que es el mismo mar de Genesaret y de Galilea. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos, note los discípulos nuevamente, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Será casualidad? Cristo, después de su resurrección, les había mandado decir a los discípulos que los iba a encontrar allí, en el mar de Galilea. Miren Marcos 16, 6 al 7. Marcos 16, 6 al 7. Dice la palabra de Dios: mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Si vemos esta instrucción del Señor aquí, él estaba mandando decir a sus discípulos: vayan al mar de Galilea, que ahí nos vamos a encontrar. Estaba clara la instrucción, ¿verdad? Vayan allá, que allí nos vamos a encontrar. Este era un lugar muy conocido para ellos. Este era un lugar donde siempre ellos habían pescado. Pero ¿qué tenemos aquí? Un grupo de personas. Estaba Simón Pedro. Ya estaban allá en el mar de Galilea. Tenían que esperar al Señor. Simón Pedro, ferviente, afectuoso, impetuoso, impulsivo, que en sus momentos difíciles había negado 3 veces al Señor. Estaba Tomás, escéptico. Tenía en su mente un signo de interrogación siempre. Dudó de la resurrección de Cristo. Estaba Natanael, llamado Bartolomé, observador, ingenioso. Fue escéptico al principio también. Luego vemos aquí a los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, como le llamaban. Santiago y Juan habían pedido en su momento ser los primeros puestos al lado del Señor. Había otros 2 que no dan su nombre. ¿Saben por qué? Estas personas seguramente nos representan a nosotros. Diferentes caracteres, uno pensaba de una manera, el otro de otra, y bueno, nos representan a nosotros. 2 que ni siquiera se conocen. Ellos tenían que seguir una instrucción, ir allí y esperar al Señor. Pero miren, como siempre, el impulsivo Pedro se puso inquieto y dijo: voy a pescar. Nuevamente, si recuerdan lo que dijimos al principio, vuelven a su oficio natural, a su profesión. Se olvidaron de Cristo. Voy a pescar. ¿Y qué dijeron los otros discípulos? ¿Recuerdan? Vamos también nosotros.
Vamos también nosotros. Qué importante fuera si alguien en la congregación dijera, voy a ganar almas para Cristo, y todos vamos detrás. Los discípulos también se olvidaron de que iban a encontrarse con Cristo y se fueron a pescar. Por consiguiente, no pescaron nada. Toda la noche trabajaron duro sin pescar nada. Habían vuelto a su antigua profesión de pescadores, pero habían fracasado. Sin Cristo no hay victoria. Sin Cristo no hay victoria. Si creemos que con nuestra profesión nada más, que es bueno que seamos profesionales, pero que con nuestra profesión nada más vamos a tener la victoria, sin Cristo, nananina. Tenemos que tener a Cristo primero en nuestras vidas. Ellos sabían cómo pescar, eran profesionales en esto, ese era su medio de vida, pero aquella noche el fracaso estaba incluido en el propósito de Dios. Tenían que fracasar en la pesca nuevamente para que ellos entendieran que necesitaban a Cristo. Muchas veces nos pasa eso. Muchas veces tenemos que estrellarnos para que nos demos cuenta que necesitamos a Cristo. Ellos tenían que ver la necesidad de Cristo en sus vidas. Así como nosotros tenemos que ver, insistir en que sin Cristo no somos nada, que dependemos 100% de Cristo. Tenemos que entender eso. Versículo 4, allí mismo. Cuando ya iba amaneciendo, dice, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Este versículo para mí es un versículo de tristeza. ¿Cuánto tiempo habían estado los discípulos con Cristo? 3 años y medio. Pero ahora llega Cristo a la playa y ellos estaban tan concentrados en su trabajo de pescar que no reconocieron a Cristo. Cuando nos enredamos en los asuntos de la vida, se nubla nuestra visión espiritual y muchas veces no reconocemos a Cristo. ¿Ha pensado en eso? Pensamos en todo. Nos afanamos en todo. Y en el trabajo, y en esta cosa, y tengo que ver lo otro, y el jefe, y la otra, y la casa, y esto. Y se nos olvida de Cristo. No reconocemos a Cristo. El afán de la vida nos envuelve. Tenemos que poner un alto a esto. Tenemos que poner a Cristo por delante. Versículo 5. Y ahora Cristo les habla desde la orilla y dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. ¿Qué respuesta más simple? Una respuesta breve. ¿Tenéis algo de comer? No. Si hubieran cogido muchos peces, quizás hubiesen estado eufóricos y hubieran gritado todos, sí, tenemos muchos peces aquí, cazamos muchos peces. Pero la respuesta fue un simple no. No nos gusta hablar de los fracasos. No queremos reconocer cuando nos equivocamos. Simplemente no. Creemos que esta es una pregunta que nos hará el Señor algún día. Él querrá que le digamos si hemos pescado almas para Él. ¿Y qué usted le va a responder? Cuando Él nos pregunte si hemos pescado almas para Él y usted tenga que decirle como estos discípulos, no.
¿Cómo se va a sentir? ¿O usted cree que puede responder un sí? He ganado muchas almas para ti, Señor, tú lo sabes. Meditemos en esto. Que ese día no sea un simple no, sino que sea un sí rotundo de que hemos ganado almas para Cristo, que hemos llevado el Evangelio a otras personas que lo necesitaban. Versículo 6. Ahora Jesús les dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Noten la instrucción. Echad la red a la derecha. Instrucciones específicas. Así son las instrucciones de Cristo para nosotros. Léalas. Las instrucciones están todas dadas aquí. Y son específicas. Hacer la voluntad de Dios. Andar en sus caminos. Guardar sus mandamientos. Todas son específicas. Y ellos obedecieron y echaron la red tal como Jesucristo le había dado las instrucciones. La obediencia tiene su premio. Dice que sacaron que no cabían los peces en la red. Se llenaron de peces. Si queremos victorias, tenemos que seguir las instrucciones de Cristo. Versículos 7 y 8. Dices, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ese Señor, mire que todavía no habían reconocido quién era, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como de 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Todavía no sabían que era Jesús el que estaba con ellos. El discípulo que más amaba. Todos sabemos que era Juan. Pero noten la actitud de Pedro. Como dijimos, impulsivo, ferviente, hasta había negado al Señor. Tenía sus cualidades, sus características. Pero cuando él veía la oportunidad para acercarse al Señor, lo hacía en esta forma. Dice que se había despojado de su ropa para pescar, no sé de qué forma andaba, pero se había despojado de su ropa y cuando le dijeron que era el Señor, se ciñó, se tiró al agua y fue para el Señor. Fue a encontrarse con Cristo. ¿Será esa nuestra actitud, hermano? ¿Será esa nuestra actitud? El domingo me levanto temprano porque voy a la casa del Señor y yo no, aunque no desayune, yo me voy a la casa del Señor porque hoy es el día del Señor. O vengo a las 11 por ahí sin ganas. Pedro se echó al agua para ir al encuentro del Señor. Se ciñó la ropa y se echó al mar. Él se había quitado la ropa para pescar. Cuando estamos sin Cristo, andamos desnudos. Así andamos muchas veces, desnudos, porque no estamos haciendo las cosas como Cristo quiere. Es momento de ceñirnos la ropa y seguir a Cristo. Busquemos del Señor y reconozcámosles. Los otros discípulos se quedaron en la barca y fueron con la barca hasta la orilla, pero Pedro no esperó. Así debe ser nuestra actitud con Cristo. Querer estar con Él siempre. Querer tener comunión con Él siempre.
la oración, la lectura de la palabra, querer conocer más de Cristo. Esa debe ser nuestra actitud. Aquí hay algo interesante. Dice aquí que, versículo 11, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto, la red no se rompió. ¿Recuerdan que la primera vez se rompió la red? Ahora la red no se rompió. En la primera ocasión, la red se rompió porque fue antes de la muerte y resurrección de Cristo. La segunda vez, la red no se rompió. En aquella ocasión, la red que pudo contener tan cantidad de peces no se rompió porque ya Cristo había muerto y había resucitado. Y el evangelio de Cristo es la muerte y resurrección de nuestro Señor. Y no hay pez que pueda romper esa red. La pesca es segura. Porque nosotros predicamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a este mundo, murió en la cruz, fue clavado en una cruz para perdón de nuestros pecados. Murió y resucitó al tercer día para nuestra redención. Ese es el evangelio. La segunda ocasión, no importa qué cantidad de peces había en la red, no se rompió. Se cumplen las dos realidades del evangelio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto dos escenarios. Uno antes de su muerte, uno después de su muerte. En ambos nos da instrucciones para ir a pescar. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿dónde estás pescando tú? ¿Cuándo fue la última vez que saliste a pescar para Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que recuerdas haber ganado un alma para el Señor? Si no lo has hecho, hoy es el día. Medita en esto. Ya Cristo murió y resucitó. La pesca es segura. Solo tenemos que ir a pescar. Boga mar adentro y echa tu red. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí en tu casa. Gracias por tu mensaje y perdónanos, Padre, porque muchas veces se nos olvida que tenemos un deber, el deber de ir a pescar para ti, de seguir tus instrucciones según tu palabra y pescar donde hay peces. Ayúdanos, Señor, a cumplir con nuestro trabajo. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Señor, perdónanos y permite que cada uno de los miembros de esta congregación ponga en su corazón la necesidad de hablarle de Cristo a otras personas. Se están yendo al infierno por falta de que alguien predique la palabra de Dios. Se están yendo al infierno porque nosotros estamos cómodos, porque no pensamos que así como nosotros disfrutamos del privilegio de ser tus hijos, otros también quieren ser hijos tuyos, Señor. Danos la fuerza, la sabiduría y la fortaleza para entender lo que tú quieres que hagamos. Bendice esta congregación, te lo pido en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.